Hola, ¿qué tal? Soy Nati Carfi, soy la directora ejecutiva de la Carta Internacional de Datos Abiertos, una organización de sociedad civil global que trabaja con gobiernos y organizaciones de sociedad civil, promoviendo 6 principios de apertura de datos gubernamentales para fomentar la innovación, el acceso a la información y accountability. Hace alrededor de 12 años que trabajo en temas de gobierno abierto y de datos abiertos. Fui funcionaria pública en estos temas y ahora hace como 4 años que estoy trabajando desde la perspectiva de sociedad civil. Perfecto. Muy bien, bienvenida Nati a Nuevo León. Estamos muy contentos de tenerte acá. Quisiéramos que nos platicaras un poquito de cómo entiendes tú la relación entre gobierno abierto y datos abiertos. Perfecto. A ver, desde la perspectiva de gobierno abierto, datos abiertos es una de las tipos de políticas que se pueden llegar a hacer. Es conocido los pilares de gobierno abierto, que son participación ciudadana, colaboración y transparencia, y ahora se le agregó otro pilar más que es el de innovación. Dentro de lo que es el pilar de transparencia, se habla mucho de transparencia pasiva y transparencia activa, entendiendo la transparencia pasiva como aquella en la cual el gobierno tiene un rol pasivo, espera a que el ciudadano le pida información y a través de mecanismos legales entrega esos datos o esa información. Hace alrededor de 10 años, y como el hito fundacional se da en el primer acto de gobierno de Obama en su primer gobierno, empieza a haber políticas de transparencia activa. Entonces, el gobierno tiene un rol activo en la publicación de datos sin que nadie se los pida, digamos, en términos de garantizar el derecho de acceso a la información, pero de una manera mucho más activa, basada obviamente en tecnología. Cuando estamos hablando de datos abiertos, estamos hablando de datos que han sido digitalizados o fueron creados ya en un medio digital, que tienen por su formato la capacidad de ser reutilizados y por su cuestión legal una licencia abierta que permite que sean reutilizados para cualquier fin. Entonces, cuando se inician los procesos de gobierno abierto, que es más o menos al mismo tiempo que se inician las políticas de datos abiertos, hubo un auge de compromisos y de políticas de datos abiertos dentro del paraguas de lo que es gobierno abierto. Pero muchas de esas políticas iniciales, digamos, que tienen que ver con transparencia, y entonces se estaba trabajando uno de los pilares de gobierno abierto, tenían a los datos abiertos, a estos datos gubernamentales abiertos en estos formatos, como un fin en sí mismo. Entonces, los compromisos gubernamentales tenían que ver con generar un portal de datos abiertos y publicar cualquier tipo de dato, lo cual no necesariamente respondía a una demanda de información, a una demanda de transparencia. Entonces, había muchos datos que se publicaban que no necesariamente eran reutilizados, digamos, nadie los descargaba ni los navegaba. Hace ya un par de años, desde la Carta Internacional, venimos promoviendo la publicación con propósito, o sea, intentar entender cuál es el problema que se está intentando atacar y a partir de ahí diseñar una política de datos abiertos temática, respondiendo a la demanda de datos y entendiendo que los datos abiertos en realidad son un medio para otro fin, para el diseño de una política pública, para el accountability, para resolver un problema cívico, etc. Entonces, sigue habiendo un montón de compromisos de datos abiertos dentro del paraguas de gobierno abierto, pero cambió esa perspectiva de los datos como fin en sí mismo a los datos como un medio para cumplir con otro fin cívico y de participación y de gobierno. Perfecto. Creo que eso es lo más interesante para nosotros, publicar con propósito. Entonces, Nuevo León ya forma parte de la Carta Internacional de Datos Abiertos, Sí. pero nos interesa extender esta invitación a los municipios. Entonces, me gustaría si nos puedes decir por qué unirse o firmar la Carta podría fortalecer a los municipios en sus prácticas de apertura. Sí, efectivamente Nuevo León ya es adoptante de la Carta. La adopción de la Carta Internacional implica un compromiso político de fomentar las políticas de datos abiertos siguiendo los 6 principios de la Carta. La adopción de este documento lo que hace es abrir las puertas a una comunidad de práctica de gobiernos de todo el mundo, porque literal tenemos, digamos, desde Corea del Sur, Uzbekistán o Ecuador, digamos, y los contextos son súper distintos, pero estos 6 principios se pueden aplicar en cualquier contexto. Y lo que quería
quería decir en realidad es, esta comunidad de práctica tiene un recorrido ya hecho que puede ayudar digamos, a poder solucionar algunos problemas que uno se puede llegar a encontrar al momento de la implementación de una política de datos abiertos, porque hay gente que ya lo pasó, ya lo intentó y falló, o ya lo intentó y le salió bien. Entonces, nosotros a través de la comunidad de adoptantes de la Carta tenemos llamadas mensuales en las cuales compartimos horizontalmente experiencias sobre cuestiones de las políticas de datos abiertos, desde algún mes hablar de la tecnología en las plataformas de datos abiertos, a cuestiones de cómo se balancean las políticas de datos abiertos con cuestiones de privacidad, a procesos de fomento de reutilización de los datos abiertos. Entonces, horizontalmente hablan todos estos gobiernos y también aquellas organizaciones de sociedad civil que son parte de la comunidad de la Carta sobre este tipo de políticas. Entonces, le agrega muchísimo valor al diseño de la implementación de las políticas de datos abiertos ser parte de la Carta. Además de eso, de que implica un compromiso internacional que también le da obviamente a las organizaciones de sociedad civil un mensaje positivo en términos de que se sabe para dónde va a apuntar esa política de datos abiertos, porque va a seguir los 6 principios de la Carta. Tú como experta en datos abiertos y como has acompañado a diferentes jurisdicciones de diferentes niveles para poder implementar estas políticas, quisiéramos escuchar cuáles serían tus sugerencias para Nuevo León y para sus municipios. Lo primero que siempre decimos es incorporar digamos, la demanda de datos desde el inicio del diseño de la política. Entonces, sentarse en un proceso participativo con organizaciones de sociedad civil, con periodistas, con academia, para poder entender cuál es la necesidad de datos, porque ya sabemos que abrir datos no es ni fácil, ni gratis, ni algo que se haga rápido. Entonces, si empezamos el diseño de esa política desde la demanda, vamos a generar un círculo virtuoso en el cual esos primeros datos que se abran con el esfuerzo que sabemos que conllevan van a ser reutilizados. Sabemos que ya tienen un valor público porque ya sabemos que hay demanda. Entonces, ese por un lado es un consejo muy importante. Como primero, empezar por la demanda, además de todo el diseño técnico y legal que hay que hacer. Por otro lado, entender que es una política transversal, que sí va a haber una oficina que lo va a liderar, o dos, digamos, pero va a haber alguien que lo va a liderar, pero los datos son de gobierno entero. Entonces hay que generar esos puentes con las diferentes secretarías, con los diferentes niveles de gobierno, en este caso entre el Estado y los municipios, pero entender que las políticas de datos abiertos son transversales y entonces van a encontrar que algunas áreas de gobierno van a estar súper listas para abrir datos y todo su sistema digitalizado y súper estandarizado, y va a haber otras áreas que no, y ahí es donde va a haber que quizás dar más acompañamiento y generar ese diálogo transversal de las diferentes áreas para que mismo entre ellas se puedan ir acompañando y compartiendo sus desafíos, es también súper importante. Y la tercera, que no es menos importante por más de que sea la última, es agregar un componente grande de capacitación a cualquier política de datos abiertos. Digamos, asumir que los funcionarios y funcionarias públicas van a saber lo que es un dato abierto, cómo se abre, qué implicancias tiene, las cuestiones legales, las cuestiones técnicas, es ridículo, digamos, ¿no? Esto es relativamente nuevo. Entonces, es necesario desde el vamos tener un componente de capacitación fuerte dentro de las políticas de datos abiertos. Estoy dejando de lado todos los aspectos técnicos porque ahí ya hay un montón de acervo, digamos, hay 3 plataformas que se usan a nivel internacional, que son, entonces son decisiones más técnicas que se pueden navegar con muchísima más facilidad. Como las políticas de datos abiertos son cuestiones de cambio culturales, estas 3 cosas que les dije me parece que van un poco a apuntalar ese cambio cultural que se necesita. No estoy desmereciendo que las cuestiones técnicas no puedan ser difíciles, pero me parece que ahí hay mucho más recorrido ya hecho y ya documentado. De acuerdo, creo que justo eso es hacia donde queremos caminar. Me gustaría escuchar un par de palabras de tu parte, haciendo un llamado a las personas que tal vez no son especialistas y no son técnicas en datos abiertos, pero con el objetivo de que entiendan cómo los datos abiertos pueden lograr transformaciones en su vida diaria. A ver, los datos abiertos sí tienen un aspecto técnico y en eso no hay que ser naïf, pero gracias a la apertura de datos, lo que sucede es que se puede desbloquear el valor público que tienen los datos gubernamentales para el
diseño de infinidad de cosas. Entonces, entender que quizás si hay una app que ayuda a entender cuándo llega la micro a tiempo, que se haya generado gracias a la apertura de datos, se está ganando igual tiempo de vida en el momento de poder decidir cuándo ir al paradero o cuándo no ir al paradero. O sea, hay cuestiones de la vida práctica de los ciudadanos de todos los días que se hacen más fáciles gracias a la apertura de datos. Se va a poder conocer el presupuesto, que es un dataset súper complejo y es muy difícil de entender mismo para los funcionarios públicos el presupuesto en sí. Una vez que está abierto ese dataset en formatos reutilizables, se pueden generar visualizaciones que ayuden a navegar de manera mucho más simple esa complejidad de presupuesto y hasta buscar los temas que a uno le interesan. Digamos, si está una familia buscando cuestiones de educación, va a poder entender cuánto presupuesto se está dando a las cuestiones que a ellos les interesen dentro de educación. Si hay una organización de sociedad civil que está intentando hacer incidencia en cuestiones de cambio climático, va a poder entender a través de navegar ese dataset, va a poder entender qué es lo que está sucediendo y de hecho mejorar su estrategia de incidencia con respecto a lo que está haciendo, dejando de hacer el gobierno. Entonces hay muchas reutilizaciones prácticas, desde, como digo, cuestiones súper prácticas de a qué hora viene la micro que tengo que tomar o el bus que tengo que tomar, y esas apps están generadas sobre datos que en general están abiertos, a cuestiones mucho más difíciles, pero que a través del formato en el cual se hablan estos datos se hacen más navegables, como poder entender un presupuesto estadual en este caso. De acuerdo. Pedirte ahora si nos puedes ayudar con una definición muy chiquita y tal vez ciudadana de lo que son los datos abiertos. Sí. Tienen los datos abiertos de por sí, son datos publicados en formato reutilizable, lo cual quiere decir que los datos se puedan extraer y utilizar para cualquier otra cuestión que los ciudadanos quieran, como por ejemplo generar visualizaciones, hacer investigaciones, y que tienen que tener además, tienen que estar acompañados por una licencia que permita legalmente usar esos datos. El ejemplo más claro de un formato no reutilizable, digamos, es el PDF, que creo que ahí sí muchos ciudadanos y ciudadanas van a entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de formatos reutilizables. Si bien el PDF es un formato que permite informarse, porque uno lo puede leer, cuando uno quiere extraer, o sea, hacer un copiar y pegar de un PDF, luego está un rato intentando ordenar los datos que estaban ahí porque se rompen. Entonces, ese formato no permite la reutilización. Uno tiene que perder un montón de tiempo luego extrayendo esos datos y volviendo a organizarlos. Entonces, ahí estamos hablando de un formato muy, muy bajo. En términos de transparencia gubernamental, es preferible que haya un PDF a que no haya nada. Digamos, que esté publicado un PDF a que no publiquen absolutamente nada, pero es preferible, por ejemplo, mejor que un PDF que publiquen un Excel. En un Excel también, quienes han navegado datos digitalizados ya saben que van a poder extraer esos datos y armar visualizaciones o cruzarlos con otras bases de datos o sacar solamente una partecita de esos datos y descartar el resto. Entonces se permite jugar con esos datos, se permite crear otras cosas por el formato en el cual están publicados esos datos. Entonces, digamos, un Excel es mejor que un PDF en términos de datos abiertos y en términos de transparencia también. Entonces, me parece que esa es una manera un poco más didáctica de explicar lo que son los datos abiertos, más allá de la definición de datos publicados en formatos reutilizables, que tengan una licencia abierta y tal. Son datos que se puedan volver a usar para lo que quieran, para hacer arte, para hacer investigaciones, para poder generar apps, para poder generar nuevos resultados y de hecho acercar esos datos a los ciudadanos. Muy útil, creo que con esto podemos acercar el entendimiento de los datos abiertos a las personas. ¿Quieres darnos un mensaje de cierre? ¿Alguna conclusión? No, simplemente decirles que se ve que hay una comunidad con muchas ganas de colaborar y de hacer las cosas bien, que es lo más importante. Gente capaz y comprometida con esta agenda, así que nada, cuentan con la Carta Internacional y conmigo en particular para acompañar este proceso y, como decía ayer, sin ningún tipo de presión, pero los vamos a estar viendo porque es una experiencia única, la de colaboración en diferentes niveles de gobierno que están emprendiendo ustedes, así que adelante. Muchas gracias, estamos muy contentas de tenerte acá, agradecidas de poder escucharte y compartir contigo las experiencias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Nati. Nuevo León abierto, participar nos cambia.